11. Muy bien, pienso que no va a haber más atraso. Avanzaremos. Bien, hoy día les voy a... Se ve las diapositivas, ¿no? Sí, doctor, se ve. Ya. Vamos a ver, es un tema que para mí, que yo considero que es importante, que ustedes tengan un conocimiento por lo menos general, porque es una condición patológica muy frecuente y que en el último tiempo ha ido teniendo mayor relevancia. Y se trata del el hígado graso y su relación con la fibrosis hepática. Todo esto también en consideración a la enfermedad difusa hepática, que es un problema mundial importante. Y hay muchas condiciones que pueden afectar al hígado y llegar a la fibrosis, y otras sin condicionar fibrosis. Las hepatitis virales, la enfermedad grasa del hígado, ya sea alcohólica o no alcohólica, la hepatitis autoinmune, la, la utilización de drogas que condicionan daño hepático, la cirrosis biliar primaria y muchas otras causas más raras. Una vez establecida una noxa contra el hígado, si esta se suspende, habitualmente es reversible y si continúa esa noxa, obviamente ese hígado va a ir a la cirrosis hepática con las posteriores complicaciones que son la hipertensión portal, la falla hepática y finalmente el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Con relación a este último punto, el 85% o un poquito más de los cánceres de hígado, de los hepatocarcinomas, se originan en hígados cirróticos. No quiere decir que los hígados cirróticos van a tener cáncer en un 85%. Por favor, no lo entiendan así, es al revés. El 85% de los tumores hepáticos se asientan en un hígado enfermo. Bien. Por supuesto que el pronóstico de esta enfermedad va a depender de la extensión de la lesión y si hay progresión o no hacia fibrosis hepática. ¿Ya? En los pacientes que portan una hepatitis C crónica, esta condición de fibrosis va a ser el predictor más importante que estos pacientes van a tener para su evolución y es un elemento también importante para ver qué tipo de terapia le van a administrar al paciente. ¿Ya? Hay estadios de fibrosis hepática que pueden modificarse y ser reversibles con un tratamiento adecuado. ¿Y cómo se diagnostica la fibrosis hepática? El estándar de oro, o sea, el elemento de diagnóstico con el cual se comparan las otras técnicas, es eh, la biopsia hepática. Si bien tiene baja mortalidad y una morbilidad, en ese caso, no despreciable porque produce dolor habitualmente, ¿ya? Tiene que seguir protocolos muy rigurosos en cuanto al largo de la muestra del cilindro que se obtiene y el número de espacios portales que estos cilindros contengan para que el patólogo pueda
darnos un diagnóstico adecuado. Pero el diagnóstico correcto de la biopsia hepática, cuando el espécimen es más de 15 milímetros, pero menos de 25, llega al 65%, y tiene un diagnóstico mayor si el espécimen es de mayor tamaño. Y se utilizan las escalas, varias escalas. La más utilizada es la escala de Metavir para clasificar la fibrosis hepática, y va del 0 al 4. 0 sin fibrosis, 4 con ya cirrosis. Y este simplemente es un gráfico muy, ¿cómo se llama? Sucinto, para mostrarles cómo se ve un hígado normal y un hígado fibrótico con tractos absolutamente gruesos e irregulares que van separando nódulos parénquima hepático normal. Pero si bien es el estándar de oro la biopsia hepática que se hace por vía percutánea, tiene limitaciones. Es una prueba invasiva, generalmente es poco aceptada por los pacientes, tiene potenciales complicaciones como sangrado, hemoperitoneo y dolor abdominal. La otra condición es que el error del muestreo es bastante significativo, porque no siempre se logra obtener cilindros de 25 milímetros de longitud, pero la limitación más importante es la variabilidad intra e interobservador de los patólogos en la evaluación de la fibrosis. Incluso un mismo patólogo, viendo la misma placa de biopsia en días distintos, tiene muchas veces variabilidad en su diagnóstico final. Y lo otro es que, al ser un procedimiento invasivo, no es un procedimiento, valga la redundancia, ideal para el seguimiento, ya que si no habría que pincharlos a cada rato. Y finalmente tiene un alto costo, porque tiene el costo del procedimiento de la biopsia y el costo del patólogo. Existen evaluaciones no invasivas, por supuesto, de la fibrosis hepática, y algunas son por laboratorio, como marcadores séricos. La otra, y es la que vamos a tratar, es la elastografía por ecografía. Nosotros usamos lo que se llama ARFI, que es por Sherwave, que es por ondas de choque, que es la segunda modalidad puesta acá. Y la otra modalidad, que fue la inicialmente aceptada para este tipo de registro, es el FibroScan. Y actualmente se está desarrollando otro método, que es la elastografía por resonancia magnética, que es un método muy sensible y de alta especificidad, pero el problema es el costo que tiene el examen. Y obviamente, comparando con la elastografía por ecografía, el rendimiento es bastante similar, pero el costo de la ecografía es muy bajo. Este es el FibroScan, es un examen ciego. Nosotros lo hacen habitualmente los gastroenterólogos. Apoyan un vibrador en la pared del, del- del abdomen, y generan unas ondas, y esas ondas van a ser posteriormente reflejadas, y nos van a dar información sobre la rigidez que tiene ese parénquima hepático, y lo va a marcar en kilopascales. Este método se originó el año 2003. Y, como les digo, se generan kilopascales, y de acuerdo a medida que aumentan los kilopascales en números, obviamente vamos a tener, si estamos en menos de 7, va a haber ausencia o escasa fibrosis. Va a ser el Metavir F0 o F1. Entre 7 y 9,5 vamos a tener ya fibrosis significativa. Sobre 9,5 hasta 12 vamos a tener ya severa fibrosis, y sobre 12,5 hacia arriba ya va a ser un F4, vale decir cirrosis.
¿ya? Eh, ¿Cuándo tiene alto valor? Su valor más importante va a ser para decir no hay fibrosis o hay cirrosis. Acá en estas dos, entre 7 y 12,5, hay mucho traslape de medidas y por lo tanto muchas veces no es fácil discriminar entre F2 y F3 con este método, pero obviamente ya tenemos cierto grado de fibrosis que puede ser reversible. Esta F3 puede ser reversible y eso es lo importante. Esta elastografía por método ARFI es muy buena, tiene una muy buena correlación intraobservador, ¿ya? Obviamente esta su correlación interobservador va a tener problemas en la estatosis hepática y cuando el paciente es muy obeso. Estamos hablando del FibroScan. Es un elemento y un método muy adecuado, ya por muchos artículos, ya ha sido absolutamente reportado, pero tiene limitaciones. Y sus mayores limitaciones son obesidad, ascitis y cuando el paciente es delgado, porque para tener un hígado graso no es necesario ser obeso. Hay pacientes muy delgados que tienen hígado graso por otra condición genética y eso obviamente en un paciente delgado entrar por un espacio intercostal derecho, ¿ya? Este es el que nosotros hacemos, que se llama elastografía por método ARFI, en el cual se utiliza un ecógrafo habitual, pero obviamente con un programa, un software y un transductores especiales para la adquisición de las imágenes. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos es enviar una onda cuando envía una onda y esta onda al chocar con el tejido hepático va a generar ondas transversales como cuando ustedes botan una piedra a un estanque y se generan este tipo de ondas laterales y el equipo inmediatamente envía otras múltiples ondas para medir cuál es la velocidad de transmisión, nos va a medir la rigidez del tejido. Mientras más rígido el tejido, más rápida va a ser la transmisión del sonido. Entonces, la velocidad va a ser mayor y nos va a orientar en decir si ese paciente tiene o no fibrosis. Y esto es lo mismo que hace es la onda de choque junto con las ondas laterales que se miden posteriormente con una onda secundaria para ver cuánta velocidad tenemos más allá. ¿Qué ventaja tiene esta elastografía? Vemos el parénquima hepático, no es ciega como el FibroScan. Vemos si hay un tumor y lo podemos evitar. Vemos estructuras vasculares y las podemos evitar porque obviamente la sangre va a tener otro tipo de rigidez que el parénquima hepático. Podemos en tiempo real escoger la mejor ventana a través de las costillas, ¿ya? Nos permite evaluar la morfología del parénquima hepático. Además, vamos a evaluar con Doppler color y pulsado la arteria hepática, el flujo esplenoportal. La elastografía hepática requiere la misma preparación que cualquier ecografía de abdomen, no es absolutamente ninguna cosa distinta. Tiene alta reproducibilidad, ¿ya? Y
un índice de confiabilidad muy alto, sobre 0,84, 0,87, ¿ya? Y obviamente, igual que cualquier otra técnica, tiene factores de error que en la selección de pacientes como en la experiencia para la realización de los estudios. Hay condiciones del paciente que muchas veces no son posibles de corregir, como por ejemplo una falla hepática de tipo congestivo por un problema del corazón, que una insuficiencia cardíaca congestiva altera la funcionalidad hepática y congestiona el parénquima hepático, aumentando su rigidez. Cuando hay una exacerbación aguda de una hepatitis, cuando el paciente no está en ayuno, porque aumenta el flujo sanguíneo, eso aumenta la rigidez, la colestasis extrahepática, y cuando el paciente hace una valsalva o inspección profunda, eso que este examen o en la fase expiratoria final o con respiración muy suave. Hay otros elementos que pueden alterar nuestro análisis, como el uso de betabloqueadores. Si hacemos una medida que esté muy profunda, obviamente, a medida que va en profundidad, el haz del ultrasonido va a ir perdiendo potencia y por lo tanto la medición no va a ser exacta, y por eso se elige una distancia desde la piel no mayor a los 2 centímetros. Obviamente tenemos que evitar estructuras vasculares y por eso nos ayuda mucho el modo B, a diferencia del FibroScan. Y no se utiliza el lóbulo izquierdo debido a la gran movilidad que tiene y a la transmisión de los latidos del corazón. Es una recomendación a uno, ¿ya? Para fibrosis hepática. Pues no cambian mis diapositivas. Hola. No, doctor, es ¿Aló? Doctor, son las 6. diapositiva 6. ¿Perdón? Se quedó en la diapositiva 6. Alarila. A ver, dame un segundo. ¿Y por qué no me han avisado antes? Ya estoy como lorito repitiendo, estoy en la 29, ya 28. Voy a suspender voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir, ¿ya? Chan, chan, chan. Ya, ahora están viendo mi diapositiva. ¿Aló? ¿Me Sí, Sí, escuchan? doctor, se ve, ¿Se doctor. ve? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, siguiendo es una recomendación A1, o sea, quiere decir que es muy recomendable para este tipo de estudio, para la fibrosis hepática, ¿ya? Es un método absolutamente no invasivo, ¿ya? Y además son como recomendación A2, los métodos invasivos, a diferencia de la biopsia, son los de elección para el seguimiento de intervalo. Ahora sí ha pasado mi diapositiva. ¿Aló? está en la diapositiva 30, doctor, ahorita. ¿Pero ha pasado o no? Guías de consenso. No, no, doctor. No, no, doctor, sigue. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Stop share. No puede ser.
Share screen. Share. Ahora debería. ¿Guías de consenso? ¿Ya? Sí, doctor. Ya está, doctor. Ya. Ya, a ver, vamos a ver. Bueno, hay varias sociedades, o sea, esto simplemente es para comentarles que muchas sociedades a nivel internacional aceptan a la elastografía como el método ideal para el diagnóstico y seguimiento de la fibrosis hepática. Ahora estoy en valores de corte. ¿Ha pasado o no? Sí, doctor. Ya. Hay varias tablas y lo importante es que a mayor rigidez, como ustedes ven, a mayor velocidad, a mayor rigidez hay mayor velocidad. ¿Ya? Aquí estamos hablando de F2 a F4 y mientras mayor velocidad existe en esa onda de transmisión transversal que les he mencionado anteriormente, obviamente va a haber mayor rigidez. ¿Ya? Muchos estudios de metaanálisis. La primera modalidad con ecografía no invasiva que ha mostrado su gran utilidad en el diagnóstico de la fibrosis. Ningún otro método ha podido equiparar en volumen de pacientes al FibroScan. Entonces, ¿qué han hecho todos los métodos de ecografía que han ido a ver hígado? Se han comparado con el FibroScan y obviamente han mostrado una similitud en su rendimiento, alto rendimiento, y por eso son aceptados para el estudio de la fibrosis hepática. ¿Ya? Entonces, tienen que ustedes saber que este método actualmente lo que hace es, acá hay una comparación entre el FibroScan y el ARFI, y ustedes ven cómo son bastante similares en cuanto a su rendimiento, porque son poblaciones similares que se han estudiado para poder validar los métodos ARFI respecto al FibroScan. La gran ventaja, y que yo quiero que quede en ustedes como información importante, es que el FibroScan es un método ciego. O sea, ¿qué es lo que hace el FibroScan? Hace vibrar el parénquima hepático desde fuera del organismo con un vibrador de alta frecuencia, de baja frecuencia, perdón, y capta esta vibración que genera para medir en kilopascales la rigidez del parénquima hepático. El problema es que cuando hay ascitis interpuesta, tiene que hacer vibrar el líquido y el hígado. Entonces los valores que obtiene son erróneos. Cuando el paciente es muy obeso, el sonido tiene que atravesar grasa y llegar al hígado, y también es un problema y sus valores se alteran en forma no despreciable. En cambio, el ARFI mide un pequeño volumen en el parénquima hepático. O sea, hay una muestra volumétrica que se toma en el espesor del parénquima hepático y se genera la vibración dentro del hígado. O sea, este es el hígado, ponemos este box que se llama dentro del parénquima hepático y acá es donde se genera la señal que va a producir la velocidad transversa, que va a ser medida posteriormente por otro haz de ultrasonido, y eso hace que si existe ascitis, obviamente, o una obesidad, no va a afectar la muestra volumétrica que está acá adentro, porque nosotros no requerimos hacer vibrar ni el líquido ni la grasa en conjunto con el parénquima hepático
para obtener la muestra. Esa es la gran ventaja, una de las grandes ventajas del ARFI. La otra ventaja es que si es que tenemos un tumor o tenemos estructuras vasculares que nos van a falsear los resultados, movemos este cursor a lugares donde no exista ni la lesión focal ni estructuras vasculares para medir exclusivamente parénquima pulmonar, hepático, perdón. Esas son fundamentalmente las ventajas. El rendimiento de ambas técnicas es absolutamente similar. Y comparando, estoy repitiendo los conceptos, comparando con la biopsia, que la biopsia es, si bien el estándar de oro, o sea, es el método con el cual todas las otras técnicas se tienen que comparar, el problema de la biopsia hepática es que tiene variabilidad inter e intraobservador significativa. Ya habíamos visto qué significa eso, ¿ya? Que la toma de muestra necesita tener 25 milímetros de largo por lo menos para tener un buen rendimiento y no siempre es posible obtener ese largo de muestra. Obviamente hay que pinchar al hígado y eso produce dolor y tiene potenciales complicaciones como fundamentalmente el sangrado. Y obviamente como hay que pinchar y hay que hacer procedimientos de biopsia, no es útil para seguimiento. Y finalmente, comparando con la elastografía por ARFI, el costo de este procedimiento de biopsia indudablemente es mayor. Ahora, muchas veces, si es que se llega al diagnóstico de una fibrosis y se piensa que hay un componente inmunológico como responsable de ese comportamiento anómalo del hígado, va a requerir biopsia para caracterización posterior a la ecografía ARFI. Muy bien. Ese es un elemento que yo quería compartir con ustedes, a ver si me da el tiempo y además me permite ver dónde tengo esta presentación. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ya. ¿No está ahí? Bueno, quería mostrarles algunos ejemplos adicionales, pero no hay nada. No queda esta cosa. Bien, muchachos. ¿Cuándo tienen el examen programado ustedes? ¿Quién me puede comentar? Si no me equivoco es Roberto el Carlos, ¿me puede comentar? 18, doctor. El 18. De octubre, sí. 18 de octubre. O sea, El son tercer para parcial. 2 semanas más. ¿Sí? Sí, doctor, así es. Entonces, el próximo jueves vamos a tener nuestra última clase para que puedan tener tiempo para estudiar y ponerse
las pilas para, tanto para radiología como para otras materias. Entonces ustedes vamos a concluir nuestras clases. Yo voy a escoger un tema que también creo que es bastante importante que ustedes tengan y tiene correlación con los temas que hemos tocado anteriormente, para que por lo menos tengan una visión general de las utilidades que las imágenes tienen en distintas patologías y cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, porque todas las técnicas tienen limitaciones, todas las técnicas son útiles para eh, para muchas condiciones patológicas, pero ninguna de las técnicas es absolutamente, es 100% y es útil para todo. Por ejemplo, la tomografía es excelente método, pero la ecografía es muy superior a la tomografía para ver vesícula. Y la resonancia es superior a los otros dos métodos para ver vía biliar, una colangioresonancia. La tomografía es muy útil, mucho más que la ecografía para ver metástasis hepáticas, pero la resonancia magnética les gana a las dos por su mayor sensibilidad y su mayor especificidad para valorar lesiones de tejidos blandos. Cuando uno se enfrenta a lesiones óseas, la ecografía no tiene mucho rol. La resonancia tiene menor rol que la tomografía, porque la tomografía tiene mucha más capacidad para valorar estructuras óseas. En trauma tóraco-abdominal, por la velocidad que tenemos con la tomografía, por supuesto, los estudios de tomografía son mucho más útiles que la resonancia magnética, y obviamente va a ser el método ideal para evaluar ese tipo de pacientes. En pancreatitis aguda, como hemos visto cuando nos tocó ver pancreatitis aguda, no va a ser la ecografía el mejor método de diagnóstico y seguimiento, aunque va a ser el más barato, pero obviamente tiene muchísimas limitaciones, y ahí sí la tomografía computada y la resonancia magnética, pero mucho más la tomografía, van a ser las herramientas diagnósticas a las cuales vamos a echar mano con mucho más frecuencia y con mucho mayor rendimiento diagnóstico. ¿Ya? Entonces, el concepto básico es que si bien la ecografía es un buen método, la ecografía es altamente dependiente de operador y altamente dependiente de equipo. O sea, una lesión X con el mismo operador de experiencia, con un equipo de baja gama y un equipo de alta gama, va a ser un rendimiento significativamente distinto. Entonces, y al revés, un equipo de muy buena calidad con un operador que no tenga experiencia, por supuesto, no va a tener un rendimiento adecuado. Es lo mismo que si a nosotros nos dan a manejar un auto de Fórmula 1, no vamos a poder partir ni al primer metro, porque obviamente es una condición muy distinta y no tenemos preparación como para hacer eso. Y lo mismo pasa con el manejo de este tipo de equipamiento. Entonces, ese es digamos, el espíritu de lo que yo he tratado de ilustrarles en estas clases, y va a ser el espíritu de las preguntas. Las preguntas del examen, les adelanto, tanto del tercer parcial como las que me correspondan a mí para el final, van a estar dadas de
y obtenidas de las clases. No hay una bibliografía especial, no las saco de ningún libro. Son preguntas simples que van a salir de las clases, pero obviamente no van a ser, y eso les he dicho en la anterior clase también, por favor, les insinúo, no estudien de exámenes anteriores. No estudien de exámenes anteriores porque no repito habitualmente los temas, no repito habitualmente las preguntas. mm, Probablemente hay algunos conceptos que repito, pero lo fundamental es que traten de entender las cosas a partir de las clases. ¿Listo? Muy bien, muchachos, nos vamos a ver el próximo jueves y con los que tengo práctica nos vemos más ratito. Bien, hasta el jueves. Está bien, doctor. Buenas tardes.